Bueno, vamos a empezar el directo hablando sobre el precio de ICE. Vamos a hacer una pequeña especulación, ya que cuando han presentado la wallet, cosa de la que hablaré a continuación también, después de este tramo del precio, nos la han presentado con un precio de ICE. Le han dado ya un precio futuro a ICE. El precio que le están dando es de $1,4, el cual me parece un precio espectacular para ICE. ¿Por qué me parece espectacular? Debido a que ICE va a tener un muy alto supply. Por lo tanto, el hecho de que llegue a $1 o a 1,4 me parece realmente espectacular. De hecho, muchos de los que me estáis viendo, si realmente ICE llega a $1,4, posiblemente seáis ricos. Yo el primero, ¿vale? Entonces, considero que no es un precio de lanzamiento. Me parece que sería ridículo, porque, o sea, es que no se puede. No se puede. Yo considero un precio de lanzamiento más asequible, considero que 1000 ICE valgan ese $1,4. Es decir, dándole un precio de salida, ¿vale? Que aún no está ni la red Ion. La mainnet se va a abrir con la red Ion, con la ICE Open Network, el 24 de octubre del 2024. No, sí, más o menos. Entonces, yo considero que el listamiento actual que se va a hacer en Uniswap, que para que no sepa, Uniswap es un DEX, es una plataforma de intercambio donde puedes comprar criptomonedas que, por ejemplo, aún no están listadas en exchange. El listamiento en un exchange se listará cuando salga Ion, que el token Ion va a ser el token de la ICE Open Network. El token ICE va a evolucionar, ¿vale? Como los Pokémon, ¿vale? Va a evolucionar al token Ion cuando salga la red de la Open Network. Pero para atraer a gente, para atraer inversores, para atraer capital al proyecto, se va a listar en Uniswap, en principio la semana que viene, y obviamente a un precio, digamos, muy inferior al que va a tener cuando se liste en Exchange el token Ion, e incluso pues cuando ya tengamos el bullrun de 2025 e incluso el de 2029. Entonces, ¿para cuándo veo ese precio de $1,4? Sinceramente, no quiero desilusionar a nadie, pero no lo veo ni siquiera para el bullrun de 2025. Yo ahora mismo firmaría ese precio para el bullrun de 2029. ¿Por qué? Porque el supply es muy alto. Estamos minando muchísimo. De hecho, estamos minando la base, son 4 ICE por hora. A nada que tengas referidos, estás minando 30, 40, 50 o 100 ICE hora. En mi caso, estoy minando más de 2500 ICE hora. No tiene ningún sentido que se lance, o sea, no hay capital para lanzarse a $1, ¿vale? El supply es muy alto. Entonces, mi especulación de lanzamiento es 0,00001. 4 ceros por delante. Con que con $1 estarías comprando 1000 ICE. Esa es mi especulación de lanzamiento. Un precio bajo para que entren inversores. No va a ser un precio de venta. Por ello, en anteriores vídeos he dicho, yo cuando salga en Uniswap es que lo más probable es que no venda. La pregunta que se me hace, ¿vas a volver a bloquear a 5 años el 100%? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque yo voy a por el bullrun de 2029. Tal cual. Voy a por ese $1 de 2029.
Entonces, yo no considero que llegue al dólar en el Bullrun de 2025, debido a su alto supply, y mucho menos en el lanzamiento. Porque es que si valdría $1 en su lanzamiento, muchos seríamos ricos ya. Y esto no funciona así. Esto no funciona así. Entonces, no va a quedar otra que tener paciencia, y yo, en mi caso, adquiriría desde Uniswap ICE. En el caso de que salga al precio que estoy especulando. Esto lo vamos a saber esta semana. Entonces, una vez que salga el precio de Uniswap, podremos hacer un análisis bastante más concienzudo sobre a dónde puede llegar en 2025. Ahí ya sí podremos hacer un análisis más a conciencia, e incluso pues va a ser muy divertido, porque podemos hacer análisis diarios ya con gráficos sobre lo que está pasando con ICE. Entonces, también al canal se le va a dar un juego extra, se le va a dar un contenido extra que va a ser análisis diario de ICE. ¿Por qué? Porque muchos tenemos ICE y muchos vamos a comprar y otros muchos vais a querer vender. Entonces, va a ser muy interesante que os analice el mercado día a día para ver cómo está, si va a subir, si va a bajar. Bueno, que eso luego puede pasar cualquier cosa, pero hacerle un análisis diario va a ser muy, muy interesante con ICE, ya que pues nos encanta ICE, tiene un gran proyecto, pero el proyecto aún no está en marcha, por lo que el precio que tenga en este listado y el precio que tenga de cara al Bullrun de 2025, cuando ya esté la red Ion en funcionamiento, y ya ni te cuento cuando esté el Bullrun de 2029, no van a tener nada que ver con este precio de lanzamiento. Este precio de lanzamiento para mí va a ser excesivamente bajo. ¿Por qué? Porque tampoco van a permitir que la gente venda y se lleve el capital. Entonces, si alguien quiere vender y se quiere llevar $10, va a tener que vender 100.000 ICE. Esa es mi opinión. Si alguien se quiere llevar 100.000, o sea, $10, por ejemplo, de ICE en Uniswap, mi opinión es que va a tener que vender una grandísima cantidad de ICE. ¿Por qué? Para que luego ya sea o se puedan quemar o se puedan vender, y cada vez que vaya subiendo el precio, pues cada vez más caro, y eso es lo que le va dando el valor poco a poco a la criptomoneda. Bueno, de momento va a ser un token, ¿vale? Una criptomoneda es cuando tiene su propia blockchain, que eso será la criptomoneda Ion. Actualmente, como va a estar en la blockchain de Ethereum, listado en Uniswap, estaríamos hablando de un token, ¿vale? Eso es la diferencia entre criptomoneda y token. Una criptomoneda necesita de su propia blockchain para ser una criptomoneda. Un token necesita de una blockchain externa, como en este caso Ethereum. Entonces, por el chat me dicen, yo creo que valdrá 0,01. Me parece demasiado. Yo por lo menos le metería 2 ceros más. O 2 ceros más. 4 ceros es excesivo. 3 ceros sí le metía. Un 0,003, que si no me equivoco, las cuentas es de $1 1000 ICE son con 3 ceros y no con 4, como he dicho al principio. Yo es el precio que le pondría, porque si no, a un céntimo, sinceramente, a un céntimo, gente como yo ya tendría miles de dólares. Miles. Entonces, me parece excesivo. No pueden ya permitir desde el día 1 que la gente tenga miles de dólares. Eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere desarrollo de proyecto. Por lo tanto, yo le pondría un par de ceros más, Iván, a ese precio que nos has dado tú. Yo le pondría, como he dicho, un 0,0001 para hacer, pues eso, $1 1000 ICE, para que la gente cuando venga, pues le pueda compensar al que tenga mucho, pero realmente no le va a compensar, porque es que esto de cara a la apertura de la mainnet de Ion, de la network de ICE, podría hacer tranquilamente un por 10, y de cara al Bullrun de 2025 podríamos estar viendo un por 100
del precio de lanzamiento, ¿vale? Entonces yo ese 0,01 lo veo de cara al bull run de 2025. Y otro por 100 al bull run de 2029, llegando así al dólar o al $1.4 que nos han presentado en su wallet. Pero pensar que este proyecto nos está permitiendo bloquear a 5 años el 100%. Eso es por algo. Nos están dejando que seamos relativamente inteligentes y que podamos minar más, pero con un bloqueo a 5 años. Obviamente, a 5 años, con el bull run de 2029, el precio será bastante mayor que con el bull run de 2025. Y nuestra recompensa habrá sido mucho mayor, por lo que tendremos bastante más cantidad de ICE. Por lo que, en resumen, considero que el precio de $1,4 que se ha estipulado o sale en la wallet de la presentación de ICE, de la ICE Wallet, lo podríamos ver de cara al bull run de 2029. Pero como he dicho, tendremos más de donde agarrarnos cuando veamos el precio de lanzamiento la semana que viene, que desde aquí yo estimo que esté en 0,0001. Es decir, que $1 serían 1000 ICE. Que quede claro, precio de lanzamiento. No tiene nada que ver con el precio que pueda haber el día de mañana. El precio con el que se lance ahora mismo, a mi parecer, va a ser un precio ridículo para que no compense vender o para que el que vende lo venda regalado y que realmente lo que compense sea comprar. Me parece que lo que realmente les interesa es que la gente compre y no que la gente venda. Pero tienen que dar esa pequeña opción de venta. Pero te van a ir desbloqueando los ICE semana a semana. Claro, te dan esa opción de vender, pero realmente lo que les interesa no es que la gente venda, es ampliar la comunidad, ampliar la gente. Entonces, una vez que se liste en Uniswap, mucha más gente es posible que empiece a minar ICE, que es lo que realmente les interesa, que haya más gente en el proyecto y más gente minando ICE. De ahí viene el listado, es una estrategia para ampliar la comunidad, no para regalar dinero. Eso tenerlo muy claro. Por lo que yo repito una y otra vez, considero que cuando salga ICE en Uniswap la semana que viene, no va a ser el momento de vender, va a ser el momento de comprar. El comprar un proyecto que de cara a 2 años con el bull run de 2025 o de cara a 6 años con el bull run de 2029 nos pueda realmente dar una grandísima alegría. Una inversión no es de hoy para mañana, ¿vale? Por eso yo os recomiendo bloquear a 5 años. Cada uno puede hacer lo que quiera, hacer su propio análisis. Pero desde aquí yo personalmente voy a bloquear a 5 años el 100%. ¿Por qué? Porque me interesa tener el 100% bloqueado por la recompensa que me dan de minado. Y si luego quiero especular con la compraventa, puedo comprar ICE en Uniswap y si de repente hace un por 10 vender. No necesito tener nada desbloqueado para ello. Al precio que salga, si compras 1000 ICE con $1, a nada que compres $100, estás comprando 1 millón de ICE. Vale, que muchos no van a minar 1 millón de ICE en toda la minería. Entonces, pues quizás les interese ese milloncito de ICE. Siempre y cuando quieran invertir en el proyecto. Y siempre y cuando pues salga al precio que estamos especulando de 0,0001. Si de repente sale, como ha dicho Iván, a 0,01, que sería 1 centavo, pues quizá ahí ya no merece la pena comprar. Ahí ya sí puede merecer la pena más vender. Pero claro, si todos vendemos, ¿de dónde sale el dinero? Entonces, no va a salir a un precio que merezca la pena vender. Va a salir a un precio que merezca la pena comprar para ampliar la comunidad y ampliar los mineros. ¿Vale? Hasta aquí el tema del precio. Voy a leer ahora un poquito más el chat y luego hablamos sobre la wallet. ¿Vale? Voy a leer un comentario que tengo por Twitch.